Bueno, vamos a ver en este video cómo calcular la estequiometría, ¿sí? Sobre todo el cálculo del reactivo limitante y el reactivo en excedente, que son lo más importante para hacer los cálculos estequiométricos que pide el problema, ¿sí? Bueno, vamos a modo de ejemplo un ejercicio que dice, ¿qué sucede si se hacen reaccionar 7 gramos de zinc, ¿sí? Con 40 gramos de ácido sulfúrico? Sí, es decir, que en una reacción van a reaccionar 7 gramos de zinc con 40 gramos de ácido sulfúrico. ¿Ambas sustancias reaccionan totalmente? Pregunta el problema. Si tanto los 7 gramos de zinc como los 40 gramos de zinc van a reaccionar totalmente. De no ser así, ¿qué sustancia reacciona totalmente y cuántos gramos de la otra van a permanecer sin reaccionar? Y por último, lo más importante que pide el problema es qué masa de sulfato de zinc se va a formar. Bien, lo primero que hay que hacer es plantear la ecuación. En todo problema de estequiometría se plantea la ecuación. En este caso se plantea que el ácido sulfúrico reacciona con el zinc para que me dé sulfato de zinc y se libere el hidrógeno. Es decir, este sulfato se une con el zinc y se libera este hidrógeno. La reacción está totalmente igualada, está balanceada correctamente, no hay que hacer ningún cálculo extra. Bien, lo que siempre es importante es diferenciar los datos teóricos con los datos experimentales. Los datos teóricos son aquellos que salen de la reacción química, que son tan tabulados de la tabla periódica, y los datos experimentales son aquellos que me da, o datos problemas, son los que me da el experimento, el problema en cuestión. Si analizamos esta reacción, tenemos que un mol, ¿sí? Adelante, se llaman los coeficientes molares. Los coeficientes que tenemos adelante indican la cantidad de moles. En este caso acá hay un 1, acá hay un 1, acá hay un 1 y acá hay un 1. Un mol de ácido sulfúrico reacciona con un mol de zinc para dar un mol de sulfato de zinc y se libera un mol de hidrógeno. Con los pesos moleculares es realmente lo mismo. 98 gramos de ácido sulfúrico reacciona con 65,4 gramos de zinc y obtengo 161,4 gramos de zinc, sulfato de zinc con la liberación de 2 gramos de hidrógeno. Datos experimentales, si yo retrocedo, me dice que 40 gramos de sulfato ácido sulfúrico reacciona con 100 gramos de zinc. Bien. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a calcular el reactivo limitante, ¿sí? Para determinar el reactivo limitante y cuál es el que está en exceso, hay que comparar la relación molar o en gramos, ¿sí? Cuántos moles o cuántos gramos de cada cosa, dados en el problema, con los datos experimentales y los datos teóricos. En definitiva, hay que comparar los datos experimentales con los datos teóricos para después descartar cuál es el reactivo limitante. Primero puedo escribir que 65,4 gramos de zinc reaccionan con 98 gramos de ácido sulfúrico. Estos serían teóricos. Y 7 gramos de zinc, ¿cuánto de ácido sulfúrico me va a dar? Esto vamos a ponerle una T de teóricos y esto una X de experimental. ¿Sí? Bien. 7 gramos de zinc me da 10,49 gramos de ácido sulfúrico. ¿Cómo interpreto este resultado? Muy fácil. Necesito 10,49, ¿sí? Esto es lo que yo necesito. 10,49 gramos de ácido sulfúrico. Y dispongo 40 gramos de ácido sulfúrico. ¿Sí? El problema me dice que tengo 40 en el experimento, pero yo con 7 gramos de zinc voy a necesitar 10,49. Entonces, si necesito 10,49, esto es lo que necesito, y dispongo de 40, por lo tanto, este ácido sulfúrico, ¿en qué va a estar? Va a estar en exceso, ¿sí? Porque si tengo 40 gramos y reaccionaron únicamente 10,49, la diferencia entre 40 y 10,49 es lo que me va a dar en exceso, que ya lo vamos a ver en una diapo más adelante. Otra forma del cálculo del limitante es lo mismo, nada más que en vez del zinc, vamos a usar ahora en este caso el ácido sulfúrico. Exactamente lo mismo. En los dos me tiene que dar algo razonable. En este caso, bueno, también teórico, 98 gramos de ácido sulfúrico reacciona con 65,4 gramos de zinc y experimentalmente 40 gramos de ácido sulfúrico
me va a dar 26,7 gramos de zinc. La regla de 3 simple se realiza multiplicando esto por esto, dividido esto, ¿sí? Formando así un cruzado. Interpreto el resultado, necesito 26,7 gramos de zinc y tengo solo 7 gramos de zinc. Por lo tanto, el zinc es el reactivo limitante. Necesito 26,7, pero tengo solo 7. Es decir, que cuando se consuman los 7 gramos, me va a limitar la reacción, se va a terminar la reacción. Por eso siempre todos los cálculos se hacen con el reactivo limitante, porque es el que me limita la reacción. Bien, como les dije anteriormente, para saber qué masa de ácido sulfúrico está en exceso, ¿sí? Lo que queda sin reaccionar, hay que realizar el siguiente cálculo. Si había inicialmente 40 gramos y reaccionaron 10,49, esa diferencia, que es esta, es la que queda sin reaccionar. Y por último, respondiendo el problema, porque si nos acordamos el problema, la pregunta más importante era qué masa de sulfato de zinc se forma, y hay que hacer el siguiente razonamiento. 65,4 gramos de zinc, que esto es teórico, reaccionan con 161,4 gramos de sulfato de zinc, esto sale de la tabla periódica de la relación. 7 gramos de zinc me va a dar 17,27 gramos de sulfato de zinc. Hay que tener en cuenta que esta es la reacción teórica, lo que sale de la reacción, y esto es experimental, lo que realmente va a reaccionar. Esta es la masa que se forma de sulfato de zinc. Conclusión, importantísimo, todos los cálculos estequiométricos siempre se realizan tomando como referencia al reactivo limitante, porque al consumirse completamente impide que la reacción siga transcurriendo. Importantísimo la conclusión, que por eso es el cálculo del reactivo limitante. ¿Cuándo se va a calcular el reactivo limitante? Cuando tengo dos reactivos, supónganse A más el reactivo B, y tengo tanto de esto y tanto de esto. Bueno, tengo que ver cuál de los dos se va a consumir primero para saber cuál es el que tengo que usar. Es decir, el reactivo que me va a limitar la reacción. Y por último, vamos a ver algunos recursos alternativos, una guía práctica para ver cómo resolver los problemas de estequiometría. Primero, lo más importante es escribir la ecuación química, ¿sí? Y establecer el balance de masa, que sería igualar la reacción. Segundo, colocar el estado de agregación de los reactivos y productos, entre paréntesis al lado, siempre que se disponga de esa información. Tercero, convertir la información en unidades físicas, en gramos, en moles o en moléculas, dependiendo cuál es la que piden calcular. Si piden moles, lo ideal sería tener todo en moles. Si piden gramos, tratar de pasar todo a gramos. Y por último, plantear las relaciones molares a través de la ecuación balanceada, es decir, los datos teóricos para luego después poner los datos experimentales.